27 de abril de 1945. Italia se encontraba en el clímax de su tragedia. La guerra había devastado ciudades, la economía estaba destruida y las tropas aliadas avanzaban imparables desde el sur hacia el norte. Benito Mussolini, el hombre que había tomado el poder en 1922 con la marcha sobre Roma y que durante más de 2 décadas se había presentado como el salvador de la nación, ahora no era más que un fugitivo en busca de refugio. Había perdido la confianza de la población, había sido abandonado por sus propios jerarcas y se veía atrapado en un país que ya no le ofrecía protección. La República Social Italiana, aquel estado artificial que los nazis habían creado para mantenerlo como figura decorativa en Salò, se desmoronaba rápidamente. El Duce, en el pasado omnipotente, ahora estaba acompañado únicamente de un grupo reducido de seguidores y de Clara Petacci, su amante, que se negaba a abandonarlo a pesar de los ruegos de su familia. Esa mañana, con rostro cansado y salud deteriorada, Mussolini emprendió un último viaje hacia el norte, con la ilusión de cruzar la frontera suiza y alcanzar Alemania. El convoy partió hacia el lago de Como, disfrazando al líder fascista entre soldados alemanes en retirada. Mussolini llevaba un casco militar demasiado grande para su cabeza, unas gafas oscuras y un abrigo de soldado. La escena contrastaba brutalmente con su imagen del pasado. El hombre que había vestido uniformes impecables y que había hecho discursos grandilocuentes en los balcones de Roma, ahora intentaba esconderse como un simple soldado. Clara Petacci viajaba junto a él, sin aceptar separarse pese al evidente peligro. En el grupo también estaban jerarcas fascistas como Alessandro Pavolini y otros altos mandos que todavía soñaban con sobrevivir. El convoy avanzaba lentamente por las carreteras estrechas, atravesando pueblos destruidos por la guerra, en medio de un silencio solo interrumpido por el rugido de los motores. Los partisanos, que habían tomado el control de muchos caminos, sabían que Mussolini intentaría escapar y cada retén improvisado era una amenaza real para el convoy. El dictador estaba cada vez más acorralado, y cada kilómetro recorrido lo acercaba no a la salvación, sino a su captura definitiva. El convoy llegó a la localidad de Dongo, a orillas del lago de Como, un pueblo pintoresco que se transformó en escenario histórico. Allí, los partisanos de la Brigada Garibaldi habían establecido un control. Revisaban cada vehículo con minuciosidad, conscientes de que entre ellos podía ocultarse el hombre más buscado de Italia. Cuando inspeccionaron uno de los camiones alemanes, encontraron a un soldado que parecía nervioso, con el casco encajado demasiado bajo y el rostro oculto. Bastó una mirada más atenta para descubrir la verdad. Era Benito Mussolini. El Duce fue reconocido al instante. No hubo resistencia ni discursos de valentía. Según los testimonios, Mussolini se dejó apresar sin pronunciar palabra, con la mirada perdida, consciente de que no había escapatoria. Clara Petacci, intentando defenderlo, fue detenida junto a él. Aquella captura, que ocurrió en cuestión de minutos, selló el destino del dictador. El hombre que había proclamado que su régimen duraría 1000 años, había sido reducido a un prisionero sin ejército, sin poder y sin voz. Los partisanos trasladaron a Mussolini y a Clara a una pequeña casa en la aldea de Metzegra, un lugar sencillo y silencioso que sería el escenario de sus últimas horas de vida. Allí, bajo estricta vigilancia, Mussolini pasó la noche del 27 de abril. Testigos de la resistencia recuerdan a un hombre agotado, con el rostro abatido y sin energía para resistir. Apenas habló, apenas comió. Algunos lo describen como resignado, otros como petrificado por el miedo. Clara, por el contrario, estaba alterada, suplicando que no separaran su destino del de Mussolini. Afuera, los partisanos debatían qué hacer. Unos proponían un juicio público para mostrar al mundo los crímenes del fascismo. Otros exigían una ejecución inmediata para evitar que los alemanes intentaran un rescate o que los aliados intervinieran. La tensión crecía.
Mientras tanto, el hombre que había llenado plazas enteras con su voz permanecía en silencio, reducido a un prisionero más en una casa humilde. Era la paradoja del poder absoluto. Cuanto más grande había sido su dominio, más trágica era ahora su caída. En la madrugada del 28 de abril, el Comité de Liberación Nacional de Alta Italia, liderado por figuras como Sandro Pertini y Luigi Longo, decidió que Mussolini debía ser ejecutado de inmediato. La decisión fue política y estratégica. Un juicio público podía convertirse en un espectáculo, podía dar voz al fascismo derrotado, o convertirse en una fuente de inestabilidad en un país ya desgarrado por la guerra. La sentencia fue clara. Mussolini debía morir ese mismo día. Cuando se le comunicó, no mostró sorpresa ni resistencia. Había perdido toda iniciativa, como si la historia le hubiera arrancado hasta la última gota de energía. Clara Petacci, en cambio, reaccionó con desesperación. Suplicó que lo dejaran ir. Pidió ser sacrificada en su lugar. Rogó clemencia. Pero finalmente tomó la decisión de acompañarlo hasta el final. En ese instante, la pareja quedó unida por un destino compartido que no tendría marcha atrás. Al mediodía del 28 de abril, Mussolini y Clara fueron llevados a la localidad de Giulino di Mezzegra, frente a la Villa Belmonte. Allí los esperaba Walter Audicio, conocido como el Coronel Valerio, encargado de ejecutar la sentencia. Mussolini fue colocado frente a una pared de piedra. No pronunció discursos memorables ni palabras heroicas. Algunos testigos aseguran que estaba completamente en silencio. Otros dicen que murmuró unas palabras inconexas. Clara, en un arrebato de desesperación, se aferró a él gritando que no quería dejarlo solo. Los disparos que siguieron fueron breves pero definitivos. El dictador que había gobernado Italia durante más de 2 décadas cayó sin gloria, acompañado por la mujer que había decidido morir a su lado. Fue un acto rápido, sin público masivo, pero cargado de simbolismo. La dictadura fascista había terminado oficialmente. Los partisanos trasladaron los cuerpos de Mussolini, Clara Petacci y varios jerarcas fascistas hasta Milán, ciudad que había sido un símbolo de la resistencia y al mismo tiempo uno de los bastiones del fascismo. Allí, en la Plaza Loreto, donde meses antes los fascistas habían fusilado a 15 partisanos y expuesto sus cuerpos como escarmiento, se realizó un acto de justicia simbólica. Los cadáveres fueron colgados boca abajo en una gasolinera, en el mismo lugar donde habían estado las víctimas de la dictadura. Miles de ciudadanos acudieron al lugar. Algunos lloraban de alivio, otros gritaban de rabia contenida. Muchos simplemente observaban incrédulos. Las fotografías de aquel momento recorrieron el mundo entero y se convirtieron en un símbolo de la caída del fascismo. La imagen del dictador colgado de una marquesina, reducido a un cuerpo inerte, era el reflejo de un régimen que había terminado en ruinas. El final de Mussolini fue más que la muerte de un hombre. Fue el cierre de una era en Italia. Sus últimas 24 horas mostraron el contraste entre el líder que había gobernado con mano de hierro y el fugitivo que intentaba escapar disfrazado. Su caída fue una lección universal. Los regímenes que gobiernan con miedo y represión no perduran. Lo que parecía eterno se derrumbó en cuestión de horas. Y aunque su recuerdo aún genera debate entre historiadores, el desenlace de su vida se mantiene como advertencia para el futuro. El poder basado en la imposición y la mentira siempre acaba siendo derrotado. Hoy, su historia nos recuerda la importancia de la democracia, la libertad y la memoria colectiva. Y ahora que has llegado hasta el final de este relato, quiero invitarte a ser parte de este proyecto. Dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este contenido para que más personas puedan conocer la historia con profundidad, rigor y emoción. Tu apoyo nos permite seguir creando narraciones como esta, que conectan el pasado con el presente y nos ayudan a no repetir los errores de la historia.